Hola amigos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar junto con ustedes, el poder compartir este maravilloso estudio conociendo el Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos. Bienvenida Claudia. Muchas gracias. Sí, hoy continuamos, Andrés, con un tema muy hermoso que es el Espíritu Santo en la iglesia primitiva y todos juntos vamos a estudiar este hermoso tema que el Señor ha preparado para nosotros. Recuerda seguir nuestros contenidos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, Devocionales Fuego de Dios, y ahora también en Instagram, Devocionales Fuego de Dios. Si te gusta el video, le puedes dar clic y también darle clic a las campanitas para que te lleguen las notificaciones de nuestros contenidos. Sean todos bienvenidos e iniciemos orando. Amén. En Instagram son contenidos diferentes, Claudia. Estamos enviando el versículo del día, la oración, el personaje bíblico. Los martes hacemos una corta reflexión también. Entonces no te lo pierdas y te invitamos para que nos sigas también en Instagram como Devocionales Fuego de Dios. Amén. Vamos a iniciar entonces orando. Y no olvide también, tome nota, usted que está haciendo el estudio con nosotros, coja su cuaderno de apuntes, su lapicero, su Biblia, y cuando ya terminemos usted tiene la ventaja de ir parando el video y ir tomando nota y estudiando y mirarlo las veces que necesite. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos. Amén. Y te adoramos. La gloria, Señor, es para ti. Así la alabanza, Dios del cielo, es para ti. Todo lo que hacemos, Señor, es para glorificar tu nombre, amén, Señor. No amén, para la vanagloria nuestra, ni por reconocimiento, ni nada. Señor, es para que las personas amén, conozcan más de ti, así se acerquen a ti, te busquen a ti. Tan solo, Señor, somos instrumentos tuyos para que las personas, Señor, se encaminen, amén, Señor, y lleguen a tus pies, amén, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te adoramos y glorificamos, Señor. Sí, gracias por tu amor y tu fidelidad. Háblanos en este día, habla que tu siervo y tu sierva escucha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces demos inicio al tema del día de hoy. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Muy bien, y para iniciar entonces vamos a hablar de la experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús ya había soplado sobre ellos el Espíritu, ¿cierto? Lo vemos en Juan. Pero aquí viene entonces el Espíritu Santo sobre ellos con poder. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer la obra, para que ellos pudieran expandir el Evangelio y llevar el Evangelio a muchos lugares, para que no se quedara solo el mensaje de salvación, solo en Jerusalén. Y por eso en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para poder hacer eso, Andrés, necesariamente, indiscutiblemente, ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu. Claudia, y eso es muy importante lo que estabas diciendo. Antes del día del Pentecostés, Jesús, y eso está en Juan, como dijiste, Juan 20:22, y voy a leerlo. Y habiendo dicho esto, está hablando Jesús, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces Jesús sopló sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y ya lo que vamos a seguir estudiando fue el día del Pentecostés, que son dos momentos muy diferentes. Muy diferentes. Aquí viene y les da como el sello, ¿sí?, del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero lo que vemos en el libro de los Hechos es la llenura y el descenso del Espíritu Santo con gran poder sobre la vida de ellos para llevar a cabo la misión. Entonces vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen.
Muy bien, aquí vemos esta La hermosa llenura. cita de la llenura y el cumplimiento de la promesa. Amén. Aquí está entonces el cumplimiento de la promesa y por eso nosotros decimos, tu espíritu es real y tu espíritu aquí está, porque Él es real y esa promesa fue real. Jesús se los había prometido y aquí vemos el cumplimiento de esto, ¿cierto? Pero hay algo, dice que fue en la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué era la fiesta del Pentecostés? Era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Celebraban las primicias de la cosecha del trigo. Eran presentadas a Dios en manera de gratitud. En el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. Y fue el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento que la iglesia recibe entonces el Espíritu Santo. Entonces vemos esta comparación muy clara. Así es, así es. Y el Señor todo lo hace como en un orden, ¿cierto? Y cada vez que Él hace algo, lo hace indicando algo. Porque si en el Antiguo Testamento fue un día de Pentecostés en que se recibe la ley, entonces aquí vemos en el Nuevo Testamento un día de Pentecostés, ellos recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, que ya no es por ley, sino por gracia. Amén. Es por la plenitud del Espíritu ahora entonces y por esa obra preciosa y valiosa que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Mire, ese tiempo era el indicado porque no había más gente en Jerusalén que en esa fiesta. O sea, era una fiesta de la cual todos venían de todos los lugares a celebrarla exclusivamente en Jerusalén y fue el momento indicado porque eso nos da a entender que el Señor quería que muchas personas conocieran las verdades del Evangelio ese día. ¿A través de quién? De sus discípulos que estaban en ese momento siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es que mencionan, más adelante lo estaremos leyendo, que habían medos, griegos, persas, y escucharon a los apóstoles hablar en lenguas. En cada una de las lenguas de ellos, ¿cierto? Por eso es que había tanta gente, Sí. porque era la fiesta del Pentecostés. En Hechos 1, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice la palabra? Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues aquí hay una indicación clara, y es que Jesús les está diciendo, quédense aquí, esperen, mejor dicho, donde ustedes salgan ahora me hacen quedar mal, porque para lo que ustedes van a hacer necesitan indispensablemente, fundamentalmente la llenura del Espíritu, porque el Señor sabía la persecución que ellos iban a enfrentar. Sí. El Señor sabía la opresión que iban a enfrentar, el Señor sabía todo lo que ellos iban a empezar a enfrentar y que en sus fuerzas o como estaban ellos en ese momento hubiera sido imposible que resistieran este ataque que se venía. Pero cuando ya fueron llenos, y no solo el ataque, sino predicar la palabra, no hubiera causado el mismo efecto, Sí. no hubiera causado el mismo poder. Vemos a un Pedro hablando y dice que cuando él hablaba se compungían los corazones, y esa palabra compungir significa traspasar el corazón. Y eso en las fuerzas de uno eso no sucede. Eso necesitaban era el poder sobrenatural y la llenura del Espíritu Santo para que el mensaje del Evangelio causara ese efecto en las personas que iban a empezar a escuchar. Muy bien. Entonces en este pasaje vemos, como dice Claudia, que Jesús les dice a los discípulos que esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y ellos no desconocían la persona ni la obra del Espíritu Santo. Así es, para ellos era conocida, pues obviamente habían andado con Jesús 3 años, vieron sus milagros, vieron su dependencia al Espíritu, sus maravillas, sus señales,
Entonces para ellos era conocido, pero ahora necesitaban ellos mismos experimentarlo y saber que así lo que Jesús hizo, aún mayores obras ellos harían. Entonces por eso, luego de que ellos eran llenos, vemos a un Pedro, incluso el Espíritu Santo de Dios sanando a través de Pedro, a través de la sombra de Pedro. Entonces eso era tremendo. Muy bien, los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo en Juan 14, 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, o sea que ya lo conocían, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces mire lo que Jesús dice acá, porque el Espíritu mora con vosotros, ¿cierto? Mora, está en un presente. Amén. Pero luego dice estará en vosotros. Amén. Y cuando pues estará el día de Pentecostés. Ahí ya no solo venía a morar, sino que iba a estar con ellos de una manera poderosa y sobrenatural. Volviendo al pasaje de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, entonces hay varias cosas que sería bueno que analizáramos. Y lo primero es que dice que ellos estaban todos unánimes juntos, ¿cierto? Estaban ellos en un mismo sentir, en un mismo propósito, estaban ellos esperando lo mismo que era la promesa del Espíritu Santo. Y mire la importancia de la unidad. Amén. Ellos estaban juntos, ¿cierto? Dice unánimes juntos. Unánimes, o sea que estaban en lo mismo, sintiendo lo mismo, esperando lo mismo, orando por lo mismo. En el mismo amor por Dios y la misma confianza en sus promesas, en unidad. Muy bien. Pero también estaban juntos en su cuerpo, ¿cierto? Sí, estaban ahí en el aposento. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces vemos la importancia que esta unidad trajo, y era indispensable que estuvieran juntos y unánimes para que pudiera venir el Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero luego dice que se escuchó un estruendo ahí. Yo quisiera haber estado ahí. ¿Cómo sería ese estruendo? O sea, es que la palabra es muy clara. No sé, Andrés, si en tu versión dice estruendo. Sí, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así es. Entonces ese estruendo es la asociación del sonido del viento recio, ¿cierto? Que sopló y que llenó toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo de una manera muy inusual. Yo creo que ellos no se lo estaban esperando de esta manera, porque a veces tú piensas que será de una manera, pero el Señor es demasiado creativo y Él hace como Él quiere. Entonces vino ese estruendo y ese viento recio que llenó toda la casa donde ellos estaban. Claudia, y también dice en ese mismo versículo 2, sí. Hechos 2:2, de repente vino del cielo. Ese repente cuando menos lo esperaban. Así es, el de repente de Dios. Es la intervención sobrenatural, es cuando menos lo estoy esperando. Entonces vino, ¿cierto? Ese de repente de Dios. Vino del cielo. No de la tierra, vino del cielo, y eso es muy buena claridad, Andrés. No vino de la tierra, no fue algo creado, no fue algo manipulado, no, fue lleno de fuerza y viniendo con poder sobre la vida de estos hombres. Y en el versículo 3, Andrés, ¿qué nos dice? Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Así es. Entonces vemos que el viento recio fue inusual, lo mismo que el estruendo, pero también lo fueron las lenguas. Eso fue algo inusual, eso fue algo que ellos no habían visto jamás. No habían experimentado. No habían experimentado. Y recuerda, Andrés, cuando hablamos de
el fuego, por ejemplo, en el llamado de Moisés, en el llamado de Jeremías, en el llamado de Isaías, ellos tenían, los profetas, de pronto una relación más cercana al fuego, pero para ellos en este momento, aunque era algo nuevo, ellos debían recordar lo que Juan Bautista dijo, que el que venía detrás de él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y también Jesús ya les había hablado en Hechos 1, cuando les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, ¿cierto? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que haber hecho la relación del Espíritu Santo con el fuego, con la profecía que ya habían escuchado también de Juan Bautista. Muy bien, entonces, en respuesta al ser llenos del Espíritu Santo, los presentes en aquel lugar comenzaron a hablar en otras lenguas. Y vemos que eran diferentes idiomas. Sí. Si vemos que eran pescadores, eran de un bajo estatus, había pues obviamente personas de todo tipo, de toda clase social, pero no sabían las lenguas nativas o las lenguas de otras regiones. Ahí vemos, como dijimos ahorita al principio, que habían medos, persas, griegos, y ver a un judío pescador hablando en medo persa. Sí. Increíble. Porque aquí dice en el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y mire lo que dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, que lo que pasó, que cuando escucharon el estruendo, ellos vinieron a juntarse, a mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí ya luego vemos a los discípulos que salen de ese lugar después de ser llenos, hablando las maravillas de Dios en el idioma de cada uno de ellos, ¿cierto? Tremendo. Y ahí fue cuando le dijeron, pensaban las personas que ellos estaban ebrios, llenos de mosto, de vino. Y entonces ahí fue cuando Pedro dice y se levantó y dijo ese primer discurso, que estos hombres no estaban llenos de mosto, no estaban ebrios, sino que se estaba dando cumplimiento a la promesa del profeta Joel. Ajá, a la profecía de Joel. Entonces vemos el discurso de Pedro, lo que está diciendo Andrés, y la respuesta a ese sermón es impactante. Es impactante, porque fueron 3,000 convertidos. De una. Yo no sé cuál hombre ha hecho eso más, no sé. Pues no. De estos avivadores de ahora más recientes, de pronto tienen también muchas almas convertidas, pero en un mismo, o sea, en un mismo discurso, en un mismo momento, que se conviertan 3,000 personas. Esto es algo que fue hecho exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Y miremos qué nos dice Hechos 2:42, Andrés. Aquí lo tengo, desde el 41. Y así que a los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo que estamos viendo entonces es ya como la fundación de lo que es la vida cristiana. Y en Hechos 2:43 vemos la presencia del poder de Dios. ¿Qué nos dice Hechos 2:43? Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí vemos el poder del Espíritu Santo obrando a través de estos hombres. Una evidencia real del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es que nunca más se vuelve a ser igual. Aquel Pedro que vimos en los evangelios, un hombre temeroso, un hombre que era osado, que era acelerado en tomar las decisiones. Aquí lo vemos, un hombre centrado, un hombre firme en su fe, un hombre convencido de lo que había creído, un hombre que nunca más volvió a negar al Señor Jesús. Es más, murió por él. Pero eso lo hizo ¿quién? La obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos hombres, ¿cierto? Como
a donde iban llevaban la palabra, eran hombres encendidos en fuego, hombres apasionados por Dios. Cuando vino el Espíritu Santo a ellos no les importaba si los maltrataban, si los encarcelaban, si los apedreaban, no, porque ellos ya ahora había venido un cambio de mente, pero también un cambio de ese corazón duro, ahora era un corazón dócil a esa palabra y completamente apasionados por la presencia de Dios y por predicar y anunciar sus verdades. La presencia del poder de Dios, es que, Claudia, y es más, Jesús les había dicho ya en Hechos 1, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder viene en una palabra que es dunamis y que significa dinamita. Entonces, por eso vemos que después de esa promesa que les hace Jesús a los discípulos y a los apóstoles, entonces que van a recibir un poder, obviamente va a llegar a la casa ese viento recio, un estruendo, ese de repente, y se llenan de poder. Entonces, hablaron en idiomas, porque como vemos en la carta a los Corintios que dice Pablo, hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces, aquí estaban hablando idiomas, lenguas humanas, y era con el propósito que esas miles de personas que estaban escuchando a los apóstoles y a los discípulos se convirtieran al Señor Jesús. Entonces, eso fue un poder dinamita, una bomba que explotó sobre ellos. Entonces, vemos ese poder tan inmenso. Así es. Y también Andrés en ese versículo dice, y me seréis testigos. El original de testigos es mártir, ¿cierto? Iban a ser mártires, sí, el poder iba a estar y Dios los iba a usar para expandir el evangelio y para que las personas se convirtieran, pero ¿cuál fue su final también? El precio que ellos debieron pagar. Pero como decía Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ellos, hombres llenos del Espíritu, tenían completamente claro que fuera aquí o fuera allá, ya eran más que ganadores y más que victoriosos. Amén. ¿Cierto? Entonces, muy bien eso. Vamos a mirar entonces qué hace el Espíritu Santo desde aquel día en la iglesia. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en la iglesia es llevarnos a toda verdad. Dice Juan capítulo 16, el versículo 13. Antes de leer la cita, Claudia, el día del Pentecostés es el día en que se fundó la iglesia. Sí. En el año 33 después de Cristo, no fue fue en Jerusalén. Por eso no se dice, y está mal dicho, que la iglesia de Cristo es romana. No, es de Jerusalén. Nunca la iglesia fue fundada en Roma, nada de eso. La iglesia fue fundada año 33, el día del Pentecostés. Así es, y en Hechos 11 también dice que fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 11, 28. Sí, o 26. Bueno, yo lo leo. Dice, bien, Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que la iglesia primitiva se llamaba cristianas. Entonces eso hay que aclararlo para aquellas personas que no sabían, que piensan que la iglesia se llamaba antes católica. O que nació en Roma. O que nació allá en Roma, no. Nació en Jerusalén, bíblicamente en Jerusalén, año 33, el día del Pentecostés. Y fueron llamados los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Así es. Y hay otra característica de estos primeros cristianos que después de la llenura también dice que ellos revolucionaron el mundo, trastornaron el mundo. Así dice. Y necesitamos ahora hacer eso. Necesitamos levantarnos, necesitamos también estar predicando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor, para que todavía aquellos que faltan por conocerle vengan al conocimiento de la palabra del Señor y se arrepientan, se vuelvan de sus caminos y busquen el arrepentimiento y la gracia de Dios. Muy bien, cierro el paréntesis, Claudia, gracias. ¿Qué hace el Espíritu Santo desde aquel día en la iglesia? Llevar a toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos dio la palabra, porque ya lo aprendimos cuando Pedro dice que la revelación vino por el Espíritu a estos hombres, ¿cierto? Pues el Espíritu nos da la palabra, pero también importantísimo es Él el que nos da los ojos para que nosotros podamos leer, y no estoy hablando de unos ojos físicos, estoy hablando de los ojos espirituales, para que podamos entender esa verdad, y no solo entender, sino asimilar esa verdad, vivir esa verdad y dar gracias por esa verdad, porque cuánta gente hoy lee la Biblia pero no pasa nada en ellos. Sí, pero tú y yo leemos la Biblia y sabemos que es su palabra y queremos vivir de acuerdo a ella. ¿Quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo. Y podemos leer el mismo versículo. Hoy lo leo y mañana vuelvo y leo el versículo y el Espíritu Santo es el que me está guiando a toda verdad y yo aprendo al otro día leyendo el mismo versículo otra cosa. O me revela otra cosa que para aprendizaje mío. Así es. Entonces, eso es la función del Espíritu Santo. Sí, en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 4, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí vemos entonces a un hombre que fue llevado a toda verdad, recibió esa verdad y que él, ¿qué hizo luego? Predicó esa verdad con demostración de poder, no con sabiduría humana, que lo podía hacer muy bien, sí, porque era un hombre muy sabio, muy instruido, letrado, pero él dice, no, eso ya no, sino en el poder del Espíritu. Lo segundo, ¿qué hace el Espíritu Santo desde aquel día en la iglesia? Vimos que lleva a la iglesia toda verdad. Segundo, el Espíritu Santo dirige y guía a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. Así Entonces es. vemos en Hechos 15, 28, tenemos muchas citas. Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Muy bien, Hechos 15, 28, entonces aquí lo vemos a él dirigiendo la iglesia en los asuntos que se iban a tratar en la iglesia. Por ejemplo, ahí en ese pasaje que acabaste de leer era el concilio en Jerusalén, que se estaban tomando algunas decisiones importantes con respecto a qué iban a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio. Y aquí viene Santiago y dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, entonces vemos la dirección del Espíritu Santo, la guía en estos asuntos. Y también en Hechos 8, 29 dice la palabra de Dios, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces vemos aquí el pasaje de Felipe y el etíope, como el Espíritu Santo los dirigía a quién hablar, a quién no hablar, a dónde ir, dónde no ir, y ellos tenían una total dependencia a la guía del Espíritu Santo. ¿Tienes otra cita? Hechos 10, 19, que dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, mira, te buscan 3 hombres. Aquí lo vemos, mira, el Espíritu Santo entonces le estaba anunciando antes de que llegaran por él, le estaba diciendo, van a venir por usted. 3 hombres. Sí, usted va a ir con ellos, usted lo voy a mandar a la casa de un centurión romano. De Cornelio. Les va a predicar allí y usted mismo va a ver con sus ojos cómo el Espíritu se va a derramar también sobre ellos, ¿cierto? Porque Pedro todavía pensaba que era solo para ellos y aquí el Espíritu viene y le quita como esa venda para que él pueda entender que era para todo el que quiera creer. Y Cornelio y su familia y sus siervos reciben la promesa del Espíritu Santo, que también hablaron en lenguas. Así es. Entonces vemos que la iglesia primitiva era una iglesia totalmente guiada por el Espíritu Santo de Dios, y yo quisiera volver a eso.
Yo Sí. quisiera que escucháramos predicadores que se paran en un púlpito y que puedan decir, así ha dicho el Señor. Esta es la palabra que ha dado el Señor, esto es lo que el Señor quiere hablar. Ahora hace mucha falta eso, ¿cierto? De esa dependencia del Espíritu, de esa oración, que podamos decir, Espíritu Santo, ¿usted qué quiere? ¿Usted cómo lo quiere hacer? ¿Dónde quiere que hagamos esto? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Sí. Pero ahora hay mucho esquema humano, hay mucha estrategia humana y muy poco del Espíritu Santo. Qué bueno que aprendamos de esta iglesia primitiva, que son nuestras raíces, a tener esa dependencia del Espíritu Santo para todo lo que vamos a hacer. Claudia, y hay más citas. Tenemos otras dos por acá en Hechos 13, 2 y 4. 2 y 4 y Hechos 16, 6. Para las personas que quieran, que están apuntando y desean leerlas Así también. es. Muy bien. Lo tercero, el Espíritu Santo completa los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es muy hermoso porque es Él el que convence, los trae y los añade. Vamos a leer Hechos 2, versículo 17. Vamos a leer. 47, perdón. Hechos 2, 47. Sí. Entonces dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Amén. Así es. Fue la obra del Señor, del Padre, del Hijo, o sea, esa Trinidad hermosa, quienes iban añadiendo al cuerpo de Cristo a todas aquellas personas, ¿cierto? Que eran sensibles a la voz del Espíritu y decían, yo quiero eso, yo quiero ser salvo. Inmediatamente empezaban a ser parte de la iglesia. También tengo otra cita que dicen en Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es. Pues aquí lo vemos también haciendo esa obra importante de convencer, de convencer, así es. Lo otro es que el Espíritu Santo lleva a la iglesia a entender la fuente de valor y de poder. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a entender esa fuente de valor y de poder. Hechos 4:31 y Hechos 13:9. Leamos esas dos citas. Yo tengo Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es. Entonces mire que una vez más fueron llenos. O sea que esa llenura no es solo una vez. Yo no me puedo conformar con eso. Ellos siguieron clamando, orando, pidiendo, y una vez más fueron llenos, ¿cierto? Hay que hacer que ese depósito del Espíritu Santo crezca cada día en tu vida, ¿cierto? Y la otra cita está en Hechos 13:9. Aquí, en esta cita que acabas de leer, la vimos en Pedro, ¿cierto? Sí. Y aquí lo vamos a ver en Pablo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Entonces hay una cita donde nos hace alusión también al poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos para reprender demonios, para echar fuera demonios, para cuando ellos estaban, para darles denuedo, para hablar la palabra, para que se hicieran más milagros, que esa es la oración que habían hecho en Hechos 4. Y ese valor de los cristianos para enfrentarse contra situaciones peligrosas, el poder para resolver más adecuadamente sus problemas, la elocuencia, como estás mencionando, que eran idóneos, tenían palabras precisas en el momento preciso, para obviamente traer al pueblo la palabra de Dios, el gozo, que no dependían de las circunstancias, sino que todo era por obra del Espíritu Santo. Amén, así es. Lo quinto es que el Espíritu Santo establece la iglesia de Cristo por medio de la regeneración, ¿cierto? Los hace parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que
el bautismo del Espíritu Santo tiene que Sí. ver con la santificación, con la regeneración, y a partir de ese momento empieza una persona que ha nacido de nuevo a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso también lo hace el Espíritu Santo, y más adelante hablaremos y profundizaremos en lo que es la regeneración y la santificación. Muy bien, y por último, el Espíritu Santo da los dones a los hombres. Muy bien, los capacita para la obra y les da poder a través de los dones especiales para ayudar a la difusión del Evangelio. Esos dones, Claudia, igualmente sé que vamos a profundizarlos más, pero son para la iglesia. Ajá. ¿Yo para qué tener un don de sanidad si no voy a ir a orar por los enfermos, Claudia? Para yo tener ese don y ya. No, yo para qué voy a tener el don de lenguas o de interpretación de lenguas si me voy a quedar callado. Entonces vamos a estar profundizando sobre los dones del Espíritu Santo. Amén, amén. Aquí dice que en 1 Corintios capítulo 12, Sí. el versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo. Y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Común, Estás diciendo. para provecho común, dice esta versión. Así es, para provecho. Y también dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ese está en el versículo 11. Entonces vemos que Él reparte los dones, que Él da los dones, pero con propósito, para provecho, para edificación. Yo no puedo tener un don y decir esto es mío, no es suyo, es de la iglesia a la cual perteneces, y allí es donde lo debes poner en práctica y donde lo debes poner por obra. Y quitar todo temor. Amén. Quizás tienes el don, y ha pasado muy común, tienes el don de profecía y callas porque no sabes cómo decirle a esa persona, al pastor, al líder o a X persona, porque quizás se puede enojar esa persona. Quizás hay una palabra, quizás no, hay una palabra de Dios que se la da al profeta en la iglesia, pero el profeta le da temor de que se enojen con ella, con esa persona, y se levante un problema. Sí, ¿por qué? Porque hay desconocimiento de eso, y nos han inculcado mucho temor hacia los dones y a la manifestación de los dones. Y ponemos muchas veces en duda, eso sí será de Dios, no será de Dios, y es muy triste esa situación, y por eso se ha contristado tanto el espíritu y no se le ha dado libertad al espíritu, porque siempre estamos poniendo la razón antes que ver que esto es real, y que así como Él lo hacía ayer, Él lo sigue haciendo hoy. Pues que el Señor nos ayude en Amén. esta parte también. Igual vamos a tener un espacio para hablar sobre el fruto y otro espacio para los dones del Espíritu Amén. Santo. Ahí estaremos aclarando todas las dudas. Igual, si tienen preguntas, cópienos en el chat, estamos atentos, o en el WhatsApp. Cópienos, escríbanos qué preguntas tienes. ¿Cómo ha sido la experiencia durante todo este tiempo que iniciamos el estudio? ¿Cómo ha sido la experiencia, esa nueva experiencia con el Espíritu Santo en tu vida? Amén. Entonces es lo que esperamos y anhelamos, que tengas esa intimidad, que esa relación con el Espíritu Santo sea cada día más cercana, que vaya creciendo más. Amén. Vamos a orar entonces. Ora. Señor, te queremos bendecir en este día, te queremos dar las gracias por este estudio, por Amén. lo que nos enseñas, porque esto no lo hace ni Claudia ni Andrés. Amén. Es obra tuya, Señor, y a ti te place escoger a cada una de estas personas para enseñarles las riquezas Amén. y las abundancias de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra no venga el enemigo a robarla, sino que esta palabra crezca, dé mucho fruto, y que nosotros, Señor, podamos compartir con otros estas maravillas tuyas. Señor, gracias por cada persona. Pon en cada persona el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de permitir la guía del Espíritu Santo en su vida, de permitir que el Espíritu Amén. Santo los lleve a Amén. toda verdad, de permitir que el Espíritu Santo traiga esos dones a su vida para beneficio de la iglesia, de las personas que están a su alrededor. Te pedimos que
es cada una de estas personas, Señor, sean puestas en ese cuerpo Amén. tuyo, Señor, Amén. y que seas tú afirmándolas, mi Rey amado, y que el Espíritu Santo les dé valor, Amén. el Espíritu Santo les dé poder, Amén. en el nombre En el poderoso, nombre poderoso de de Jesús. y que sea el Espíritu Santo quitando todo aquello que no le agrada de tu vida, Amén. para que tú puedas tener una verdadera relación, intimidad con Él, en el nombre, poderoso de Jesús. Y ahora oramos por aquellos dones que tal vez están Amén. apagados, aquellos dones que están ahí, que ni siquiera sabes que están, pero ahora en el nombre de Jesús oramos para que el Santo Espíritu de Dios venga con su soplo sobre ti, venga con su poder sobre ti, para que el Espíritu Santo te muestre Amén. esos dones que ya te ha dado y tú los Amén. puedas empezar a poner por obra sin ningún temor. En el nombre de Jesús, aquellos dones que están dormidos, hay personas allí que están diciendo, yo tenía este don, tenía Amén. aquel don, pero no lo he vuelto a sentir. Hoy el Señor te dice que sus dones son irrevocables. Amén. Tú lo tienes. Amén. Y si lo experimentaste, ahí está, solo En el nombre cree. de Ahora el Jesús. Señor lo está avivando tu don en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias. Por tu presencia, tu amor, tu misericordia, porque tu promesa es real, tu espíritu aquí está. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado con palabra de fuego. Y el lunes nuevamente con nuestro estudio Conociendo el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, bendiciones.